Desde que eres niño o niña, todo el tiempo te están diciendo tienes que ser disciplinado, tienes que ser disciplinado. Así que el día de hoy vamos a trabajar en ese tema, cómo adquirir disciplina, pero de una manera mucho más creativa. Así que empecemos. Esto es Escribe tu vida y yo soy Glafira Rocha y me gusta compartir contigo la existencia y no solo la existencia, sino la filosofía, la literatura y sobre todo la parte creativa para que juntos podamos escribir en conjunto la vida y la existencia. Entonces, vamos a empezar. Fíjate bien, la raíz de la palabra disciplina viene de latín, discípulos, y lo que significa es imponer un orden para lograr un aprendizaje. Entonces vamos a empezar por ahí. Ya desde la palabra empezamos con imposición, imponer un orden y así nosotros vamos a obtener un aprendizaje. No vamos a hablar aquí de que si está bien o está mal, simplemente lo que yo te quiero ofrecer son diferentes maneras de adquirir esta disciplina, ¿ok? Quienes me conocen, algunas veces me han dicho que soy muy disciplinada. Lo que yo les puedo decir es, lo que yo te puedo decir a ti es que sí soy disciplinada en unas cosas, pero en otras cosas me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, yo me levanto muy temprano, en eso soy disciplinada, no tengo problema, puedo levantarme entre las 5 de la mañana, a veces las 5:30, incluso a veces hasta las 4:30 de la mañana y no me causa ningún conflicto. Me levanto a leer, me levanto a escribir, pero si me dices ponte a hacer ejercicio, ahí se me olvida la disciplina. Entonces, por eso es que yo ya tenía rato queriéndote compartir este programa, porque creo que para diferentes circunstancias nos van a funcionar diferentes herramientas. Entonces, como te decía, esta palabra, disciplina, viene también de discípulo. O sea que nosotros, cuando queremos disciplinarnos, al mismo tiempo estamos siendo discípulos de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Al observar yo que venían más o menos de la misma raíz estas palabras, lo que me di cuenta es que cuando nos queremos disciplinar, somos maestros y discípulos al mismo tiempo. Y aquí es donde entra la parte creativa, porque al ser el maestro y el discípulo al mismo tiempo, necesito jerarquizarme. Hay una parte mía que va a querer disciplinar a esa parte que no está disciplinada. Y ahí empieza el motivo por el cual nosotros, y un poco ligándolo como en el programa anterior sobre por qué no cumplimos ciertos propósitos, al querernos disciplinar con nuestro maestro y nuestro discípulo, del cual formamos parte, lo que nos lleva a abandonar esta parte es el tipo de maestro que elijo para que me esté enseñando. A ver, voy a irme más despacito, ¿ok? Imagínate que tú quieres, como se llama este programa, Escribe tu vida. Tú quieres escribir la vida y lo vamos a decir de una manera muy literal. Quieres empezar a escribir, pero tú, si no te dedicas a la escritura, puedes pensar en algo que te gustaría tomar disciplina, ¿ok? O ser más constante, etcétera. Resulta que lo primero que hacemos, justo jugando con esta idea de que tenemos un maestro y un discípulo al mismo tiempo, es que ese maestro lo vamos creando como un personaje, ¿ok? Incluso le damos voz, a veces le podemos dar una figura muy clara, como si lo trajéramos aquí pegado. Imagínate por aquí un personaje, ajá. Va a ser un personaje que es mi maestro, ¿ok? ¿Qué me va a disciplinar? Este pequeño maestro, muchas veces lo que yo hago es crearlo de una manera militarizada. Por eso la palabra que dice imponer un orden se va muy al pie de la letra con este tipo de personaje que yo voy creando. Y yo creo que te vas a sentir muy identificado. Quieres empezar a escribir, te quieres levantar temprano y resulta que no te puedes levantar temprano, por fin te levantas en algún momento y luego te estás maltratando. ¿Sí? O sea, como dice la palabra, te maltratas. ¿Cómo te maltratas? Bueno, a través de este personaje que has creado, que yo le llamo el maestro tirano o el maestro militar, que te está todo el tiempo molestando. Levántate, eres un flojo, levántate, o de plano te echa un baldazo de agua fría o un vaso con agua fría, te despiertas, claro, o sea, lo vas a hacer desde ese militar
ese militar interno que es este personaje que has creado. ¿Cómo lo has creado? Pues simple y sencillamente a través de los demás, a través de lo que tú has aprendido, de lo que tiene que ver con disciplina. Entonces te pones muy riguroso, hay unas ciertos lineamientos que yo más o menos escribí, te insultas, por ejemplo, incluso a veces te golpeas, te dices tonto, flojo, no voy a decir las groserías que podemos llegar a decirnos, pero tú te las imaginarás o tú sabrás cuáles son las que te dices. Y luego, sobre todo, utilizas una palabra muy militarizada. Obligación. Es mi obligación levantarme y ponerme a escribir porque quiero ser un escritor. O sea, perdón, para ser un escritor no es obligado, ¿ok? Entonces, volviendo otra vez a esta idea de crear justo este personaje maestro que al mismo tiempo está disciplinando a su discípulo que quiere obtener nuevos conocimientos y nuevos hábitos, ¿ok? Estamos hablando de la escritura. Ya creamos a este personaje que es el militar, ajá, el que me está obligando, el que me está gritoneando, el que me está maltratando, el que me obliga a hacer cosas. ¿Y sabes qué? Sí funciona. Sí funciona. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo vas a hacer de tanto que te estás molestando a ti. Va a funcionar, pero hay a quienes ya deja de funcionarnos, y es mi caso. La verdad es que a mí ya no me gusta estarme maltratando. Ya lo hice muchos años, debo ser honesta. Y utilicé a este personaje, me funcionó muy bien, pero ya perdió credibilidad conmigo. Porque justo de ser tan riguroso, a veces a mí hasta físicamente me dolía el estómago, era como si todo el día tuviera que estar como muy derechita, sin moverme, hacer las cosas de una manera, no tener creatividad ante eso. Entonces le vamos a llamar el maestro del deber ser. ¿Ok? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, porque todo es obligación y entonces todo tiene que ser a la fuerza. Ese personaje que has creado para tener disciplina, yo creo que lo tienes muy bien identificado, ¿ok? Hay otro maestro que también tenemos, que está educando a este discípulo que quiere tener nuevos hábitos, que quiere ser disciplinado y está en el otro extremo, lo voy a poner por acá. Ese maestro, ¿ok? Le vamos a llamar el maestro complaciente. Es todo lo contrario de este. Ese también lo debes de conocer, que es el maestro del mañana. No, lo dejo para mañana. O mejor veo una serie. O en lugar de leer lo que tengo que leer, leo otra cosa. O simplemente voy a ponerme a escribir, pero un ratito primero veo Facebook, un ratito primero me meto a las redes sociales, un ratito hasta que, ¿qué pasa? Por eso el complaciente. Aquí en México le llamamos el maestro barco. Se le llama así porque es un maestro que puede, pues, navegar ligeramente a gusto, al que puede sobornar incluso. Por eso le llaman el maestro barco. Y es un maestro muy laxo, es un maestro muy tranquilo, pero que no tiene interés, la verdad, en que tú aprendas algo, en que ese discípulo que quiere obtener disciplina aprenda algo. Entonces, ¿qué pasa? Me tiro a la flojera, soy autocomplaciente y ¿qué ocurre? Abandono el hábito que quiero lograr. Dejo de disciplinarme, dejo de ordenarme. El de aquí impone a través del deber ser. El de aquí se relaja tanto y demasiado que lo que hace es olvidar el objetivo y pierde este propósito de obtener disciplina ante algo. Volvamos a la idea de querer escribir. Lo que va a hacer el de acá es casi escribir, que aprendas a escribir, pero con trancazos, con golpes. Incluso acá en México hay una frase que me parece horrorosa, que dice la letra con sangre entra, justo porque mucho tiempo atrás, por fortuna a mí no me tocó, se parecería que los niños tenían que aprender, o sea, a golpes. Entonces, por eso la letra con sangre entra. Este es el militar que vive en nosotros a través de muchas generaciones, diría Jung, es un arquetipo que traemos desde, quién sabe, desde antaño. O sea, si nos ponemos a pensar, justo debe haber algún arquetipo griego
o dentro de la mitología griega que nos diga, voy a pensar en ese trayecto, a ver cuál, si no se los pongo por aquí. ¿Cuál nos señalaría el militarizado? Pienso ahorita, por ejemplo, en Atenea, que Atenea es la estratega y Atenea es como muy rigurosa y poco relajada, podría ser Atenea, ¿no? Y bueno, pero vamos al de acá, al que les decía que es el maestro complaciente, ¿ok? El maestro complaciente lo único que hace es relajarse, no prepara su clase, te dice mañana, no lo hagas, no pasa nada, hasta que, ¿qué pasa? Simplemente te dejas ir, se te olvida lo que querías disciplinarte, el despertador ya no importa, ¿ok? Mientras que el de acá te habla a gritos, el de acá te deja hacer sin que tengas control, ¿ok? Esos son los que más conocemos. Lo que yo te quiero proponer y es lo que a mí me ha servido es crear desde lo que tú quieras, desde lo que a ti te convenga, un maestro al que yo le llamo el maestro personal. Es el maestro que está dedicado a mí, es el maestro que crea para mí y ese lo vamos a poner aquí, ¿ok? Quedamos que el militar estaba aquí, el complaciente estaba aquí y el otro, el personal, va a estar aquí. ¿Cómo es el personal? El personal yo lo voy a crear con lo mejor que a mí me funciona, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que a mí más me funciona? A mí me funciona que no me hablen a gritos, por ejemplo. Entonces, este maestro que está aquí no me grita. Sin embargo, fíjense bien, no se va a este extremo de casi ni hablarme o susurrarme despacito. Es una voz amable. Entonces, vamos a crear este maestro como mejor nos convenga. Yo te voy a dejar al final un link aquí para que tú te guíes a través de una visualización creativa cómo poco a poco darle cualidades a este maestro. Entonces, vamos a darle vacaciones al militar, vamos a liquidar y finiquitar ya a este maestro complaciente porque no nos funciona tampoco, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es darle la oportunidad a un nuevo personaje que vamos a estar creando y vamos a crearlo juntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un personaje que justo nos va a acompañar, sí, a disciplinarnos. Maestro, discípulo. Entonces estamos tomando más esta palabra, como les decía al principio, como te decía al principio, desde la imposición de un orden, es justo tratar o trabajar con la idea de este maestro y este discípulo, pero a la par. No es una orden, no es algo sumamente relajado hasta que se olvide. Vamos a tomar el punto medio, por eso lo coloqué aquí, y el punto medio sería, lo que yo le llamaba a este maestro es el maestro que tiene una entereza. ¿Qué significa la entereza? Es la fortaleza. No se va a ir a este extremo ni a este extremo, pero tampoco se va a relajar demasiado, ni tampoco se va a rigidizar demasiado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí, nos va a decir, levántate, ¿ok? Pero para eso necesitas construir a este personaje, creértelo, ¿ok? Y la visualización creativa te va a ayudar mucho, por eso te voy a dejar el audio, en donde si tú la escuchas todos los días este personaje maestro personal te va a acompañar todo el tiempo. Yo no te puedo decir crea a este maestro como yo tengo al mío, porque tú lo vas a hacer con las cualidades que quieras, pero sí te puedo compartir cómo es mi maestro personal. Te decía, no me habla gritando, pero tampoco me habla tan demasiado bajito que yo no pueda escucharlo. Tiene una voz firme, clara, directa y a veces incluso puede ser, como te decía, demasiado recto. Entonces no me va a permitir que me esfuerce tanto hasta enfermarme, pero tampoco me va a permitir dejar o perder la habilidad que yo quiero obtener. Entonces lo que va a hacer es repetirme. A mí me sirve que mi maestro me repita constantemente. Tú quisiste aprender a disciplinarte, por ejemplo, en leer tanto tiempo y me lo está recordando. A mí me sirve que me lo recuerde, ¿ok? Como yo te decía, de una manera amable. Ajá, de una manera amable pero firme, ¿ok? No me va a dejar irme a uno de los extremos. ¿Cómo también lo he creado?
que me diga las cosas como poco a poco, ¿sí? Este poco a poco significa que me va a ir guiando paso a pasito, paso a pasito. Es decir, que si yo quiero obtener el hábito de levantarme temprano y regularmente me levanto como a las 9 de la mañana, pues no le voy a decir que me levante a las 5. Es simplemente tal vez empiezo a levantarme a las 8, un tiempo considerable, después a las 7, así hasta que yo logre mi objetivo. Entonces a mi maestro personal yo le digo, poco a poco, ¿ok? Poco a poco. Entonces ya quedamos en cómo es la voz, incluso yo lo visualizo. Para mí es, por ejemplo, fíjense que es mujer, fíjate, es mujer, fíjate que es mujer, es maestra. He dicho todo el tiempo maestro, pero puede ser maestra, incluso puede ser un niño o una niña. En mi caso es una mujer madura, a lo mejor por eso hoy me puse mi vestidito de Sor Juana, porque sí sería como Sor Juana, fíjense así, porque es una mujer que admiro, ajá, entonces no hay casualidades, por algo me puse mi vestidito de Sor Juana, y justo porque es y fue una mujer con mucha disciplina, ¿sí? Mucha disciplina porque no solo la parte de la disciplina monástica que ella tenía, sino había mucha autodisciplina. Ella era su propia maestra, era autodidacta, leía constantemente, escribía sin perder esto. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Que puedo llegar justo con este maestro que yo voy creando todo el tiempo, incluso le doy una voz, te decía, mi maestra es una mujer, no le he dado las características de Sor Juana, la verdad, es una mujer madura, es una mujer a quien admiro incluso, yo te sugeriría que no le dieras características de una persona que tú conozcas, ¿ok? Que sea una creación realmente mucho más libre, ¿ok? Entonces, tú le vas a dar esas cualidades. A lo mejor, si a ti te sirve que esta maestra personal o este maestro personal que te va a ayudar a disciplinarte, te hable de una manera o incluso a veces te invite de cierta manera, tal vez a ti no te funciona el poco a poco, eso lo vas a ir evaluando tú, pero a lo que yo voy con esto es a que si te quieres disciplinar, es necesario que lo hagas también de una manera creativa y divertida, ¿ok? Tal vez este programa se puede enlazar con el de la próxima semana, que se va a llamar La Ley del Mínimo Esfuerzo, en donde justo un maestro que te va guiando de la mejor manera te va a llevar, que justo habla la ley de esto, lo profundizaré más la semana que entra, a que llegues a disfrutar lo que estás haciendo, a que ya tengas tu reloj biológico tan activado que incluso cuando, por ejemplo, no escribas un día te sientas incómodo, pero no te regañas como no lo hiciste, no, o se te olvida como lo haría el de este lado, simplemente es regresas. Por eso te decía, a mí me gusta que me insista, que me lo recuerde, pero no como alguien que me está molestando y me está repitiendo y me está repitiendo. No, es de una manera amable, me está diciendo, recuerda que tú te propusiste esto, recuerda que tú te propusiste esto. A mí me gusta que me argumente, ¿ok? Y que me diga, a ver, Glafira, o sea, tú lo elegiste, yo soy tu maestra, el propósito es esto y lo vamos a hacer juntas y no te voy a dejar. ¿Y saben por qué? Me estoy acordando justo de uno de mis maestros preferidos, que se llama Alberto Constante. Alberto Constante fue mi tutor de tesis de maestría en filosofía en la Universidad Autónoma de México. Y yo recuerdo que yo estaba, la verdad, como muy fastidiada de hacer mi tesis. Él se estaba portando militarizadamente, la verdad. Y entonces yo le hablé, no sé si él se recuerde esto, pero yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer la tesis, no me interesa. Un poco yo también con una parte muy autocomplaciente, la verdad. Y le colgué. A los minutos me habla él y me dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a abandonar. Ya entendí que era lo que querías. ¿Y saben qué pasó con mi maestro? Que justo le hace honor a su apellido, que se apellida Constante. Justo empezó a ser constante conmigo, pero de otra manera. De otra manera. Entonces, a mí me funciona más eso. Cuando él quiso militarizarme, no me funcionó porque yo lo abandoné. Incluso tiré la toalla, pero él me dijo, no te voy a dejar
Así lo dijo, no voy a dejar que abandones, voy a estar contigo hasta que lo termines. Y así pasó. Me titulé a los 6 meses de esa llamada y fue genial porque él me acompañó de otra manera, pero lo tuvimos que dialogar. No me acordaba de esto, pero a lo mejor por eso es que decidí que mi maestra personal fuera así, porque a mí me funciona que no me abandonen. Entonces yo le diría a tu maestro o a tu maestra que estés creando, que le digas si te funciona, no me dejes, ¿ok? No te desesperes si yo no lo hago en el momento que tú quieres, porque a veces tenemos maestros que se pueden desesperar y ellos son los que se van. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos un maestro que sea un compañero, en mi caso, a mí me funciona. Qué bueno que recordé esta historia y te estoy compartiendo. Entonces, para hacer un resumen y ya terminar este programa y te pongas justo a crear a tu maestro personal a través de esta visualización creativa, para crear disciplina, quedamos en que había varios maestros justo para crear disciplina, porque la palabra viene de discípulos, ajá, o sea, de discípulo y maestro al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un maestro interno, un maestro personal, no desde como te lo dije ahorita, es un maestro militarizado que nos está de alguna manera obligando a hacer las cosas y a veces el maltratarnos no va a funcionar. Pero si nos vamos al otro extremo, creando internamente un maestro que sea demasiado complaciente, vamos a abandonar el objetivo. Si creamos un maestro personal, incluso desde nuestras propias habilidades, justo como te decía yo hace un momento, alguien que no te grite, alguien que tampoco te deje abandonar, sino un compañero, desde mi perspectiva puede funcionar mucho más, te puede ayudar a ser mucho más disciplinado y sobre todo va a evitarte una gastritis, va a evitarte que termines abandonando y vas a ser mucho más ordenado, que es lo que nos dice la palabra, pero de una manera mucho más amable, mucho más creativa, creando este tipo de personajes. Espero que te funcionen estas herramientas. Puedes crear otro tipo de maestros, incluso puedes crear más personajes, porque todos los días lo haces, todos los días estamos habitados de personajes. Entonces, hay que crear a esos personajes a nuestra conveniencia y como mejor nos plazca. Así que sigamos juntos escribiendo la vida. Espero que esto te funcione. Déjame tus comentarios aquí. Dale like a este video, compárteme qué otras cosas te gustaría saber y espero que estés escuchando el audio que te voy a dejar aquí el link para ver cómo te funciona.